Me voy a dedicar, con las herramientas que había por aquel entonces, a buscar y seleccionar altos directivos. Cuando yo empecé en esta actividad en Conferri, era totalmente desconocida. Me llegaron a decir que esto era un poco como la CIA. Provocábamos una cierta sensación de traición a la compañía en donde ellos estaban. Algunas veces uno se tiene que recolocar. Un porcentaje muy poquito, los que de verdad quieran dejar de trabajar, han amortizado tu puesto y te han dicho que te ibas a China o te tenías que marchar. ¿Cómo se gestiona emocionalmente esto, no? Hay gente que sale muy tocada. Y para que el candidato que estamos viendo haya dejado una huella que podamos nosotros analizar como positiva, tienen que pasar esos 4 o 5 años. Entonces, si estás 2 en una, 2 en otra y 2 en otra, ni te llevas nada ni dejas ninguna huella. ¿Un directivo cuánto tiempo tarda en recolocarse? Va a depender básicamente de la actitud que tenga. Tienes que tener claro el valor y tu marca profesional. Tu marca la llevas contigo, la personal y la profesional. ¿Un alto directivo se nace o se hace? Vamos a ver. Según el filósofo contemporáneo Yuval Noah Harari, es la primera vez en la historia que no sabemos cómo será el mercado del trabajo dentro de 10 años. La irrupción de la IA no solo transforma industrias, transforma el valor mismo del talento. En este contexto, lo que marca la diferencia es la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Fuera de serie va de esto. Es un espacio para quienes no quieren dejar su carrera al azar. Este espacio es para ejecutivos que quieren avanzar al siguiente nivel, para profesionales que no quieren quedarse obsoletos, para líderes que transforman sus organizaciones. Aquí entrevistamos a personalidades atípicas, a deportistas, a ejecutivos que han tenido carreras excepcionales y a líderes que nos ayudan a entender lo que está pasando en el mercado del trabajo. Aquí no hablamos de teorías abstractas, hablamos de decisiones reales, de trayectorias excepcionales, de errores que frenan carreras. ¿Qué diferencia a los que evolucionan de los que se estancan? Porque en un entorno incierto, la ventaja la tiene quien entiende antes hacia dónde va el mercado. Esto es Fuera de Serie, el espacio para quienes evolucionan con criterio. Muy buenas. Hoy nuevo episodio de Fuera de Serie, donde vamos a hablar del mercado oculto de la alta dirección. O qué hay detrás de la alta dirección y qué se necesita para llegar, ¿no? Y para ello tenemos 2 invitados, 2 fuera de serie, 2 personas Gracias. que tengo un aprecio enorme. Gracias que también. habéis sido artífice de mi desarrollo profesional en este sector. Y gracias por estar aquí. A ti un placer. Beatriz Fraga, 15 años en Heidrick & Struggles, ahí nos conocimos, 23 años dentro del sector del outplacement. En un momento hablaremos de ello. Cifras. Y Ramón Bartolomé. Dentro del mundo del headhunting se suele hablar de las 6 grandes. Y yo creo que tú has trabajado para 3. Efectivamente. Sí. 41 años entre las 3. Sí, sí. Lo cual, bueno, ahí están. Y las 6 son... Las 6, Sí. las Basic, Heidrick & Struggle, Spencer Stuart, Russell Reynolds, Boyden, Conferri y Egon Zehnder. Egon Zehnder, que es la única europea. Muy bien. Muy buena. Egon Zehnder es Sí. una compañía especial. Yo no trabajé para ellos, pero es considerada, ¿verdad?, Sí. como una de las mejores boutiques del mundo en esto. Sí, sí. Y a ti te ficharon el señor Korn, el señor Ferry, si no me equivoco, ¿no? A mí me fichó Lester Korn a través de un amigo mío, y después Richard Ferry me conocía a través de otro contacto en IBM, porque Richard Ferry venía de IBM y Lester Korn venía del mundo de la diplomacia. Fue embajador de Estados Unidos en la ONU y es un americano que enseguida me cayó muy bien porque era moreno, de pelo y tal, y más bajo que yo. Y entonces, ante tanto americano que había estado toda mi vida rodeado de grandes físicos, pues me cayó muy bien. Sí, sí. Y ese fue el inicio. Yo tenía 29 años. Sí, yo sí, es una de las razones por las cuales me has caído bien desde el principio, Ramón. y, Los bajitos caemos Sí. bien. y, pues estáis aquí para hablar de las 2 facetas del mundo de la alta dirección, ¿no? Cómo se busca un alto directivo y cómo se recoloca, porque a veces el alto directivo tiene que reinventar su carrera y ahí están servicios como el outplacement donde trabaja Bea, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de ello y sobre todo lo que uno tiene que tener en el motor para llegar alto.
Claro. De eso se trata, ¿no? Pero antes de empezar, quizás vamos a plantar el decorado. ¿Qué es esto de Executive Search, Ramón? ¿Qué es este sector? Pues mira, cuando yo empecé en esta actividad, en Conferri, era totalmente desconocida y en algunas partes de España, recuerdo en Andalucía, en una búsqueda en Sevilla, me llegaron a decir que esto era un poco como la CIA. Y después que por la parte de los posibles candidatos también me decían que provocábamos una cierta sensación de traición a la compañía en donde ellos estaban. Les provocábamos a salir. Porque los llamabais para ofrecerles un trabajo en otro sitio. En otro sitio. ¿No? Entonces, sí, primero, ¿cómo han dado conmigo? No había internet, ¿eh? Uh-huh. Y como saben mi primer nombre, mi primer apellido, todo, la carrera. Y después me estás ofreciendo dejar la compañía. Pero bueno, esto es inaudito. Más en Andalucía que en Cataluña. Por ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, pero que yo lo he vivido. Entonces, esto surge porque Sidney Boyden, consultor de una firma de consultoría, socio, por la cual empezó a comprobar con sus colegas, socios, que cada vez más los clientes les preguntaban: oye, tú que estás aquí no conocerás, oye, tú que estás allí no conocerás, tú que estás viendo siempre directivos para asesorarles en temas estratégicos, de negocio, de lo que sea. No. Entonces Sidney se dio cuenta, dijo, aquí hay un filón. Entonces creó Boyden, que es la compañía más antigua, no es la más grande, de las Big Six. Uh-huh. Entonces dijo, me voy a dedicar, con las herramientas que había por aquel entonces, a buscar y seleccionar altos directivos. Pero claro, el primer obstáculo no. La primera etapa que tienes para buscar y seleccionar altos directivos es que tienes que tener altos y buenos clientes. Entonces voy a buscar clientes que ya me están pidiendo una recomendación, les voy a decir, no, yo he montado una compañía y te voy a cobrar. Y así empezó la rueda. Entonces, claro, es una sutil manera de entender una práctica que ha llegado a ser un gran negocio, pero desde una demanda desde el principio de alto talento. Búscame el mejor. Tú que conocerás al mejor Chief Financial Officer de no sé qué, ese le quiero. Entonces, claro, siempre la demanda es muy alta desde el ADN principal de esta actividad. Sí. Y cuando uno trabaja esto en una Big Six, ¿no? ¿Qué tipo de puestos se suele trabajar? ¿Qué tipo de niveles de sueldo? ¿Qué tipo de honorarios se manejan? Claro, hubo una época que en España se pusieron de moda los máster. Y había máster hasta de paseadores de perros. Ahora también, ¿eh? Ahora, hace unos años se ha puesto de moda relativamente una denominación que es headhunter. Sí. Entonces, ¿quién no tiene un headhunter en su vida? Y esto ha proliferado mucho. Entonces, si hablamos de la alta dirección, exactamente, solo hay 6 compañías que están homologadas, están auditadas desde los Estados Unidos, en prácticas, en procedimientos, en metodología, en fees, etc. Y esas Big Six solamente trabajamos para la alta dirección, que son presidentes, consejeros, directores generales o directores funcionales. Uh-huh. Y claro, presidentes normalmente ejecutivos, sí, porque si no son ejecutivos no nos llaman. Uh-huh. Salarios altos. Podemos estar hablando de salarios, vamos a ver, el salario más alto que yo he tocado en alguno de mis procesos han sido 3 millones de euros, claro, como salario base. Después añádele el bono y añádele lo que llaman los británicos los fringe benefits, que son el coche, el seguro de vida, el plan de pensiones, etc. Sí, las acciones. Etc. Entonces, 3 millones, 4 millones de euros. Y claro, en España esa es una cifra algo inusual. Cruzas el charco y en los Estados Unidos no es tan inusual. Por lo tanto, allí el nivel es todavía de salario más alto. Sí, sí. Genial. Gracias. Es así, es la realidad. Sí, sí. Y la otra cara de la moneda es de la alta dirección. Algunas veces uno se tiene que recolocar, ¿no? Porque deja de trabajar para una multinacional o deja de trabajar en un cargo de alta dirección, ¿no? Eso se llama el sector outplacement. Outplacement o career transition. Deja de trabajar o le dejan de trabajar. Sí. Le dicen que dejes de trabajar conmigo por el motivo X
que hay muchos motivos, a veces porque viene pues un superior nuevo que ha sido encargado a las personas de Executive Search, y esta persona que se incorpora a esas multinacionales o compañías del IBEX, por ejemplo, de cualquier otra compañía, pues a veces se trae su propio equipo y entonces pues prescinde de las personas que han estado liderando la compañía X durante un tiempo, porque son más de su confianza, porque quiere transformar la compañía, un poco por X motivos. Entonces, eso sí es una cosa que tiene que tener presentes, que no es que hayan dejado solo ellos de trabajar, que es un porcentaje muy poquito, los que de verdad quieran dejar de trabajar, han amortizado tu puesto y te han dicho que te ibas a China o te tenías que marchar. Sí. No, he dejado la compañía, no. A ver, te han dicho que te vas a China o que te echan, pues te vas a ¿Hay un cierto pudor en eso? Ahí sí, al candidato directivo, al más alto, le cuesta reconocerlo. Que me han echado. Que me han echado. Entonces empiezan los que están, yo me dedico a directivos, pues un poco del estilo de los que está hablando Ramón, y es gente que le cuesta comentarlo. Entonces son senior de experiencia, son senior en logros y son senior en edad, ¿vale? Aunque ya el edadismo, gracias a Dios, está empezando a bajar un poco. Luego hablaremos de ellos y al lugar. Entonces estas personas, pues que me voy a prejubilar, y dices, no te puedes prejubilar porque todavía te quedan 3 años para prejubilarte, con lo cual tienes que esperar. Bueno, pues es que voy a tomar un descanso. Bueno, sí, te comes un descanso porque todavía no sabes lo que quieres hacer, si quieres volver a trabajar. O sea, les cuesta aceptar que están fuera del mercado hasta que de verdad dicen, oye, pues me han echado. La pérdida de estatus, ¿no? Al final, ¿cómo se gestiona emocionalmente esto, ¿no? Hay gente que sale muy tocada. Va a depender cómo salgas de las compañías. Si sales de un día para otro que no te lo esperabas, pues se sale más tocado. Si tú has ido negociando, pues no te vas a un sitio o te vas a otro, un poco de que hayas tú negociado los cambios, sobre todo si has tenido la máxima responsabilidad de la compañía en un país, pues ya vas sabiendo que te puede tocar a ti porque has visto que a tu vecino le han cortado las barbas, con lo cual pues las tuyas a remojar. Claro. ¿Vale? Entonces, eso lo ves, se ve súper claro. Entonces, si has salido de repente, que no te das cuenta y has estado muchos años en la misma compañía y no te has movido, la gente sale totalmente desubicada. Porque no se lo esperaba, porque pierde, aparte de perder esos honorarios que está comentando, la remuneración que está comentando Ramón, pues pierde el estatus, su coche, sus tarjetas, pierde muchas cosas. Y la narrativa, es decir, tienen que volver a construir una Primero narrativa. se tienen que recuperar, porque el que está muchos años en la compañía, lo primero que tiene que hacer es creérselo. No estar continuamente hablando de la compañía, buscando culpables, porque igual no hay un culpable, igual es que ha habido pues una caída en bolsa o ha habido una cosa. Y una pregunta, abusando en confianza. Y eso, en el caso de que pasen esa etapa y después se recuperen, acaban por añadir una fortaleza a su mochila. Han pasado ese tránsito. Efectivamente. Y ya están vacunados. No, es que han fortalecido el ego de decir, vuelvo al mercado. Sí. ¿No? Pues yo he tenido casos de candidatos de hace muchos años que les pasó eso por primera vez, salieron al mercado, tardaron mucho tiempo en recolocarse por las condiciones del mercado, que también influye mucho el momento de mercado, ¿no? El momento de mercado, y se recolocaron. Luego volvieron a salir al cabo de 6, 7 o 10 años, han vuelto a salir, han vuelto a trabajar conmigo y han tardado 0, en recolocarse. Porque ya se veía lo que venía, claro, se veía entonces, y su narrativa, su relato ya lo tenían trabajado de las anteriores épocas que habían estado con nosotros. Claro. Y me imagino que habrás colocado algunos también que pasaban por periodos de transición, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros hemos tenido una buena liaison, por decirlo en tu idioma, con las compañías de outplacement, porque por un lado se han puesto en contacto con nosotros ofreciéndonos perfiles que podrían encajar en algunos de los procesos, y al contrario, nosotros hemos recomendado a gente que se ha quedado sin trabajo profesionalizar esa etapa, ¿no? Entonces, yo he tenido ocasión, efectivamente, de encontrarme con job seeker, con buscadores de empleo que habían agotado casi todas sus posibilidades y al cabo de los meses tener la posibilidad. Ahora, ¿dónde he tenido yo ese problema añadido al que me voy a referir ahora? La sensibilidad del cliente. Yeah. O sea, eso yo creo que era más hace algunos años. Sí, de los cuando 3... había pleno empleo y todas esas cosas que no querían empleados. No estoy tan lejos porque he dejado la actividad hace 3 años y lo que pasa es que tengo ya más años que Matusalén, pero en cualquier caso siempre lo he notado en mis clientes. De los 3 hay uno que... ¿Y por qué está afuera? ¿Y por qué está...? Hay una
¿cómo te digo? Una sensibilidad superior a la de los otros dos. Sí, 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 por la pérdida narrativa. Y que parece que va a ser inclusive más fácil ficharle, porque como este está en la calle, pues le vamos a fichar más fácilmente, más económicamente. Craso error. Sí. Porque la gente buena vale Sí, con sí. lo que vale en su casa, en el empleo y sin empleo. Es así. Y lo barato sale caro siempre. ¿Eh? Y lo barato sale caro siempre. Siempre, siempre. Y Ramón, te voy a decir... Disculpa. Nosotros una de las primeras cosas, siguiendo lo que dice Ramón, que trabajamos con el directivo cuando sale, es qué ha pasado, por qué ha salido. Y es lo que llamamos el mensaje de salida. O sea, es un trabajo que se estudia con ellos al mismo tiempo que se les anima, y la comunicación de salida. Entonces, tiene que ser algo creíble para vosotros, para las empresas que les vayan a ver. Pero tiene que ser algo verdadero. No, nosotros sincero. Jamás les decimos que se engañen. ¿eh? Ahora vas a actuar y vas a decir que ha sido por esto, porque nosotros eso lo pillamos inmediatamente. Vamos, nos damos cuenta claro. la primera. Este está aquí actuando y diciendo que bueno, pero bueno. Está bien. Ramón, te voy a decir una frase, una palabra, y me vas a contestar por si frena una carrera profesional hacia la alta dirección o si la acelera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te digo cambios frecuentes de empresa, ¿acelera o frena? Son cambios frecuentes, está la clave, de empresas, frena. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros estimamos que para que una persona se lleve en su mochila todo lo que la compañía le ha ofrecido, sistemas, metodologías, procedimientos, reglas, know-how, tienen que pasar entre 4 y 5 años. La fruta está madura en ese momento. Y para que el candidato que estamos viendo haya dejado una huella que podamos nosotros analizar como positiva, tienen que pasar esos 4 o 5 años. Entonces, si estás 2 en una, 2 en otra y 2 en otra, ni te llevas nada, ni dejas ninguna huella. No eres un alto directivo. Eres un manager, eres un directivo, pero un alto directivo, su impacto se mide en un periodo de tiempo. No, puede ser un alto directivo, larga. Puede ser. Lo que pasa es que ha cambiado mucho. Sí. Y hay compañías que no son tan exhaustivas. Es que cuando analizas a un candidato y le desnudas de cuál ha sido su experiencia, sus errores, sus mayores éxitos, sus objetivos, sus logros en una determinada compañía, hay objetivos que en 2 años no se cumplen. Claro. No. Cambios culturales, cambios de estrategia de compañía. Entonces, te quedas sin discurso. Sí. Entonces, te das cuenta que te has ido de un sitio, te has ido de otro, y su alegato es, bueno, yo conozco el sector, el mío era de la tecnología, he estado en operadores de telecomunicaciones, en fabricantes, he estado en el mundo del hardware, he estado en el mundo del software, y yo ponía rian de rian. Uh-huh. Es decir, poquito. Sí, poquito. Yeah. Entonces, frena. Sí. Para desarrollar la carrera hacia el... Una sólida carrera, sí. Y tener un perfil muy técnico, ¿esto frena o acelera una carrera? Si es muy técnico, es que ni siquiera los muy técnicos no acelera ni frena. Desde luego, imposibilita. Porque los muy técnicos, que son ya los friki-tequis que van evolucionando, están tan apegados a la evolución tecnológica y a las nuevas releases de los nuevos productos que hay en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, que les impide ese tiempo que es su vocación desarrollar otras áreas, otros skills de management, trabajar con un equipo, hablar de negocio. Entonces vemos muchos técnicos, yo he buscado muchos Chief Information Officer que han sido y serán Chief Information Officer. Uh-huh. Y no les hables de ser Managing Director porque ni les interesa y ven de qué va esto. Entonces, si son demasiado apegados a lo técnico, frena, pero que como van de viaje tranquilamente no tienen que poner el pie en el freno, les da igual. Están felices con lo que ya tienen. Sí, exacto. Tampoco siquiera lo buscan, ¿no? El perfil muy técnico quizás no tiene la aspiración de llegar a más alto que algo que no tenga tanta técnica, ¿no? Claro, hay gente que ha sabido vivir tecnológicamente muy avanzado, no descolgarse de la evolución tecnológica e ir evolucionando hacia un CEO o hacia una dirección general. Los hay, sí, pero la parte técnica, los perfiles técnicos
inclusive en nuestros clientes, son como rara avis, ¿no? Dices, esto es al área de tecnología, que hay falsos suelos, que hay ambiente, que tal, no sé. Pero bueno, ¿de qué hablas? Es que es así. Sí, sí. Y ser fiel, leal hasta al extremo, una lealtad extrema a un jefe. ¿Eso frena o acelera una carrera? Es que claro, le has añadido un adjetivo cuantitativo que lo destroza todo, que es extrema. Todos los extremos son nefastos. Entonces, ser fiel a tu jefe es buenísimo. Demuestras una sanidad espiritual y de honradez magnífica. Ser fiel a tu jefe es estar cerca de él y aprender mucho. Pero ser extremadamente fiel a tu jefe capa tus posibilidades de autodesarrollo. Y es más, el favor se lo estás haciendo a tu jefe, que demuestra que tiene incondicionales y que se maneja muy bien. Entre otros, aquí está Pepito, que yo le digo que vaya allí, y es fiel a mis ideas. Y seguramente los muy condicionales, cuando yo hablo con ellos, que los he visto porque han trabajado con líderes excepcionales, no han estado a veces de acuerdo con las ideas de su jefe, pero no se han atrevido. Entonces te frena, oye, atrévete, porque a lo mejor diciéndolo, César, el emperador romano, hablaba con sus legionarios y tenía ese feedback en latín porque le debatían y le rebatían ideas que él después, rumiando en la tienda de campaña, entendía que efectivamente eran válidas. Como decía Napoleón, necesito generales con buena suerte, y todo soldado tiene en su mochila el bastón de mariscal, con lo cual tú mismo, pero los técnicos... Sí, sí. Los técnicos o los extremadamente fieles, a lo mejor no sacan nunca el bastón de mariscal, ¿no? Genial. Bea. Sí, estoy de acuerdo con vosotros, porque el extremadamente fiel se puede ser fiel, pero se tiene que tener un espíritu crítico y un espíritu constructivo y orientado a resultados para la compañía, para que al fin y al cabo la compañía crezca. Si crece la compañía, crece tanto el CEO al cual él es fiel, como creces tú, puedes crecer también por volumen, no solo por posición. Y lo que tienes que tener es estar continuamente aportando para crecer dentro de lo que tienes que aportar. Y no pasa nada por decirle que no a tu jefe. Yo me acuerdo de anécdotas que cuando empiezas a decir no, es muchas veces cuando empiezas a crecer. La gente que tiene 30 años, 25, y empieza a decir que no a determinadas cosas. ¿Así has crecido tú? Sí, yo he crecido contigo, efectivamente. Yo dije que no a una persona en un momento dado, Ramón se puso con los ojos así, y al final yo tenía razón y empecé a crecer. Sí, sí. Efectivamente. Lo hemos vivido. Di un portazo directamente a otra persona y demostré que tenía yo razón. O sea, no fuiste extremadamente fiel a Ramón, ¿no? No era Ramón, fui fiel a mí misma, que era mucho más importante. Luego Ramón me ayudó ahí, pero... Sí, tampoco yo exigía una fidelidad. La fidelidad al manager le aburre. No, y se la tiene que ganar. Te tienes que convertir en líder, porque otra cosa es hacer la pelota, que eso no es... Si tú no aprendes de una persona, yo de Ramón he aprendido mucho. Bueno, hemos estado en el mismo equipo, hemos aprendido mucho, hemos aprendido muchas cosas, de mucha industria. Yo le venía contando a Silván que cuando me fui a trabajar contigo me pagaste un mini máster de tecnología porque no tenía ni idea, yo he hecho derecho, con lo cual no sabía nada de tecnología. Me explicó todo lo que había que saber de tecnología y a partir de ahí muchísimos años juntos trabajando, pero he aprendido yo más de ti que tú de mí. Bueno, seguimos aprendiendo, ¿eh? Y Bea, ¿un directivo cuánto tiempo tarda en recolocarse? Va a depender básicamente de la actitud que tenga, de la actitud y del relato. Es que yo tengo estas personas, os comentaba antes, pues la primera vez coincidió con la pandemia uno de ellos, con lo cual paró porque tuvo unos problemas familiares y se fue a cuidar a sus familiares, volvió, etcétera, porque eso sí lo facilitamos en mi empresa. Y luego, cuando tienes actitud positiva, porque hay que tener actitud positiva, como decías tú, a llorar a la llorería. No sé, claro, no puedes ir a llorar de que pobrecito me han despedido. No, tienes que tener claro el valor y tu marca profesional. También hablamos ahora que nuestra marca profesional somos nosotros mismos, da igual las compañías en las que hayamos estado. Tu marca la llevas contigo, la personal y la profesional. Y tienes que aprender a construirla, a darla a conocer, y el primero que te la tienes que creer es tú. Yo les digo, por ejemplo, a los directivos que tengo, que son sus propios escritores de sus guiones,
son sus productores, porque son los que tienen que producirse, grabarse, ahora que estamos aquí, se tienen que grabar, se tienen que ver, se tienen que sentir a gusto con lo que están contando y que no están contando cosas ficticias, y luego lo tienes que dar a conocer. El que está enfrente no se sabe la historia que has escrito y tú la estás produciendo. Tienes que ser fiel a lo que has hecho y que aportes valor que te está escuchando. Entonces, el que antes aprenda a hacerlo y que supere ese lapso de me han echado, pobrecito, o bueno, ha habido una reducción a nivel internacional y se han echado el 30% de la plantilla, no pasa nada porque te hayan echado, ¿no? Entonces ese tarda más en recolocarse. El que está llorando tarda mucho más en recolocarse que el que llorando es un decir, ¿no? Pero vamos, el que tarda... Entonces, a la respuesta depende de la actitud, pero Totalmente. hay una horquilla de tiempo. Sí, a ver, los directivos super senior suelen, los que son con responsabilidades de grandes compañías o supranacionales, pues pueden tardar entre 9 y 12 meses o más. Vale. Pero no solo los procesos los tienen los headhunters, que ahí también hay muchas recolocaciones que son de mercado oculto y que no las hacen los headhunters. Entonces se tiene que manejar bien y eso. Y luego el que tarda, pues puede estar 18 meses. Sí. Genial. O no encontrarlo. Claro. Y para hablar un poco del motor del alto directivo, ¿no? Esas habilidades de liderazgo. Y Ramón, ¿un alto directivo se nace o se hace? Vamos a ver, un alto directivo construido a sí mismo o habiendo nacido en la cuna, tiene que tener un don, que es el liderazgo. Entonces, los que nacen con ese don de líderes, que lo notas que llenan la habitación inmediatamente, lo tienen más fácil y van, por ende, más deprisa. Los que lo tienen que construir es construir, elaborar, pasar una etapa, sacar consecuencias, aprender, van menos rápidos que los otros. Ahora, enseguida te das cuenta cuando estás delante de un líder que va a llegar claramente, y estás entrevistando a una persona de 40 años y sabes que va a llegar a la cumbre en 10 o en 5 años, porque va. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los que son líderes de verdad? Eso es, ¿qué habilidades tienen? Buscan, igual que nosotros, verdaderos líderes en unas determinadas áreas y los contratan. Entonces estos les empujan con sus liderazgos a él hacia arriba. Son como muelles que les ponen en un brete y él tiene que nunca bajar la guardia. Y él delega en ellos porque tiene confianza en que son muy buenos. Y se dedica a definir una estrategia, a tener un tipo de relación más internacional, un impacto más importante en el mercado. Esos son los líderes. La base, un equipo de líderes dirigidos por un auténtico líder. Y el que se construye, pues esto de la construcción siempre tiene una simbología de primero por los cimientos, después tal, y lo último el tejado. Pues el que construye poco a poco tiene mucho mérito, y cuando llega arriba está satisfecho. Y el líder de verdad, cuando llega arriba, todavía está inquieto. Y lo notas. Uno ha hecho una obra tremenda y ya se ha hecho su chalet, digo yo, de su vida, y ya disfruta. Se relaja. Y el que tiene el liderazgo hasta que se muere en sus venas, en su ADN... El hambre, ¿no? La ambición, el hambre de crecer. La sana ambición. Sí, sí. ¿Y qué me dices de estos que destacan por preparar un sucesor, ¿no? ¿Cómo se mira esto, no? Nosotros en los últimos años, dentro de las preguntas típicas que les hemos hecho a los directivos para que nos demuestren sus capacidades y su experiencia, es si se han preocupado en formar, primero en identificar y después en formar y en ayudar a un sucesor. Si no lo han hecho, para nosotros es un punto negativo. Es que no, la verdad es que no se me ha ocurrido. ¿No se te ha ocurrido? Y tú dices que tienes un people management estupendo como skill, y no se te ha ocurrido formar a tu equipo y dentro de tu equipo identificar uno, y no se te ha ocurrido que en tu carrera de ascenso, cuando se quede vacante tu puesto, tiene que haber alguien que lo ocupe, o vas a llamar a un headhunter para que lo busque por fuera. Tiene que estar en tu equipo.
Entonces, claro, es importantísimo, de tal manera que las compañías clientes nuestras, en las que vemos que no hay un plan de sucesión, ponemos un question mark. Porque al que vamos a incorporar, le tenemos que decir, ojo, aquí no hay plan de sucesión. Y si eres ambicioso y entras como Chief Financial Officer y quieres ser aquí no hay plan Y hay otras multinacionales que lo tienen por prescripción facultativa. Sí. Y el líder tiene que tenerlo consigo mismo. Y si no, es un punto negativo. Sí, cierto. Sí, debería tenerlo, pues, pero todas las personas, el CEO y los que le reportan al CEO. Claro, para que la compañía siga creciendo. Son los desarrollos de planes de carreras que tiene que hacer recursos humanos, claramente. Pero te sorprendería la cantidad de gente que ves que está en compañías conocidas. Pues no, en plan de sucesión, pues no, es que yo no tengo tiempo, es que tampoco la compañía está en momento. Oye, eso es... Sí. Por lo tanto, eso, ¿no? El hambre, rodearse de expertos y gente potente, y preparar sucesor, y ahí delegar. Se detectan... Delegar es muy difícil porque el que es líder y está autosatisfecho de su brillantez, cuando delega, se tiene que fiar y no estar como una mosca encima sin fiarse y hacer el micromanagement diario. No, tú delegas. Y si no delegues. Pero si tienes líderes debajo de ti, te van a decir, oye, déjame de poner el aliento detrás de la oreja, porque yo estoy trabajando, dame libertad. Que así yo me puedo dedicar a definir las estrategias, que para eso eres el CEO, para ampliar en países, para ampliar en servicios, productos o lo que sea. El máximo responsable tiene que tener su tiempo, porque suele ser inteligente, que tiene que tener tiempo que le permita desarrollar nuevas ideas para que la compañía crezca. Crece la compañía, crece él y crece todo el equipo que él tiene. Y Bea, quiero hablar contigo de esto del síndrome del directivo invisible, ¿no? De qué de importante es ser capaz de mantener una red de contacto externa, ¿no? No solamente en tu organización, ¿no? sino hacia afuera. Y cómo lo ves en directivos que llegan a programas como el tuyo, ¿no? Efectivamente, sí. Lo que hablamos antes, el directivo que lleva muchos años en su compañía y que se ha volcado a su compañía y a veces a su familia, porque estos son workaholic, pero solo de ese tipo de compañías. Entonces, pues no va a foros, tampoco se preocupa mucho en formarse. O sea, si se forma es por cosas que le dicen desde la propia compañía que tiene que invertir tiempo en eso. Entonces, aquí lo que tiene que hacer la gente cuando sale, tiene que ampliar toda la red de contactos que no ha ampliado. Tiene que tirar de su red de contactos pequeñita, para eso están las compañías y su red de contactos. Tiene que darle la vuelta, tiene que trabajar el mensaje y tiene que intentar poquito a poquito definir el objetivo hacia dónde quiere ir. Y una vez que tenga claro el objetivo, buscar quien le pueda dar ideas. No se trata de que todo el mundo tenga un proceso, porque ahora ya no tenemos cajoneras en las oficinas, pero cuando teníamos cajoneras en las Torres de Colón, pues antes tenías ahí job descriptions de procesos. Ahora los tenemos en el ordenador, los tenemos en la cabeza o eso, pero no todo el mundo tiene esos job descriptions. Entonces tienes que buscar oportunidades, rumores o algo a través de la red de contactos y crearla. Es súper básico. No tener pudor. Para eso hoy en día tenemos una herramienta que cuando empezamos a trabajar no existía, que es LinkedIn, y yo creo que es muy buena, como las páginas amarillas, ¿no? Las guías de teléfono, por lo menos te sirve para identificar a alguien que te puede ayudar a darte una información. Y yo sí he notado desde la vertiente del career transition, del outplacement, el cambio de actitud del mercado en general, que en el año 2003, que había pleno empleo, no ayudaba a nadie a nada. Los directivos les costaba mucho que ampliar esa red de contactos o trabajarla, y hoy en día todo el mundo comparte, bueno, todo el mundo, casi todo el mundo comparte o debería compartir, porque lo que das está claro que vuelve. Entonces, pero tú notas que uno que haya trabajado su red externa a lo largo de su trayectoria profesional le facilita recolocarse más rápido. Mucho más rápido, sí, porque puede llegar directamente a ellos y no tiene que llegar a través de otros contactos, allá les llama directamente. Sí que tienen que tener cuidado en manejar la red de contactos, no se puede ser pesado ni con los intermediarios o headhunters, ni con tu propia red de contactos, que al final tú no estás trabajando, pero las demás personas están trabajando. Tienes que tener un mensaje muy claro, que es lo que les quieres preguntar, y aportarles también algo de valor, no solo pedir, sino, oye, Ramón, mira, me he cambiado de trabajo, o no tengo trabajo,
¿en qué te puedo ayudar yo? ¿Estáis haciendo posiciones en este proceso, en este tipo de procesos? Yo he salido, si quieres algo te puedo ayudar. Sí. O sea, aportarles algo más. En una ciudad como Madrid, además, yo cuando he visto Job Seeker, que me vienen a ver, esta semana veo a 2, depende del sector en el que estés, pero Madrid está lleno de actividades profesionales, que son eventos, encuentros desarrollados por las empresas. Sí. Claro. Y ahí te encuentras con gente de un sector. Ya no hay tarjeta de visita que dar, pero hay correo electrónico. Y entonces, estate, porque además te ven y tú aprendes de lo que estás viendo. Porque yo soy, por ejemplo, de la Fundación Rafael del Pino. Pues la semana pasada, una conferencia sobre inteligencia artificial y la geopolítica y tal. Bueno, si yo estuviera en ese mundo, estuviera buscando trabajo, claro que me pondría ahí. Había 80 personas, estás ahí, claro, y te conocen y te das a conocer. Sí, sí. Estas cosas también están muy fomentadas, lo de la red de contactos, por las escuelas de negocios. Todas tienen su parte de alumni, que es la gente que ha hecho sus cursos, sus máster o lo que sea. Sí, sí. Entonces, luego han creado pues pequeñas áreas o pequeños grupos que ayudan a los profesionales que han trabajado másters en sus escuelas de negocio a buscar trabajo. Sí. Están un poco ayudándoles también a buscar Estupendo. Pero estas redes se tienen que activar quizás antes de estar en una situación de buscar, ¿no? Y eso es parte de la higiene de vida del alto directivo, es ser capaz de nutrirse de otros ambientes y una red de contacto diferente para estar preparado cuando está entre dos Eso dice proyectos. Mucho, porque igual que cuando nos sorprende que no haya plan de sucesión y que no se hayan preocupado en ello, ni la compañía, y es nuestro cliente y se lo decimos, o es el candidato y se lo decimos, nos sorprende la gente que no ha salido y no tiene contactos. Pero no, es que yo estoy muy bien donde estaba. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Es que se está muy bien, ¿no? Se está mejor estando bien en la empresa y con tus contactos. Es que es un gap. El español es tímido para eso. Pero está cambiando, yo creo, gracias a LinkedIn, ¿no? Es tímido para eso. Bueno, sí, Estados Unidos es muy desarrollado, por ejemplo, ¿no? Como el networking profesional, ¿no? Claro. Y una pregunta para los dos. ¿Quedarse demasiado tiempo en una empresa... ¿eso puede ser un freno para desarrollar una carrera de éxito? ¿O? No pongas el condicional. Puede. Es un freno. ¿Es un freno? Sí. Y yo estoy muy orgulloso de uno de los ejecutivos que contraté que ha estado 28 años en la misma compañía. Y para mí es una medalla que me he puesto, 28 años. ¿Y lo sacaste de ahí? No lo saqué, yo lo incorporé a una compañía y ha estado 28 años en esa compañía. Muy bien. Y para mí, que es un orgullo, claro, entró como director de marketing y ha acabado como presidente ejecutivo. Pero para mí, que es un orgullo, para él no, para los ciudadanos de este mundo, claro, él ha tenido una carrera con un upgrading tremendo, pero alguien que esté 20 años en una misma compañía, para su desarrollo profesional, frena. Y te lo dice uno que ha estado 20 años en Heydrich, 10 en Boyden, pero bueno, he tenido suerte. Pero lo que dice Ramón, puedes estar muchos años en la misma compañía, pero si estás haciendo 20 años, bueno, me da igual, 10, lo mismo. Entonces, yo cuando tengo candidatos directivos que han estado muchos años en la misma compañía, hay que partir. O sea, tienes que partir, este señor, oye, ha sido director de marketing en este periodo, luego habrá sido director comercial, me da igual, luego habrá sido igual director de una unidad de negocio. Ha tenido varias vidas dentro de la misma... Y la tienes que saber comunicar bien, el relato bien, que se vea que has estado en diferentes unidades de negocio. Pero ese relato ya nos lo conocemos. Bueno, pero... Y entonces es como el que dices, bueno, y no tienes carrera universitaria. No, es que yo estaba estudiando y falleció mi padre y me he quedado con unas asignaturas. Peor, hombre, si te has quedado con unas asignaturas. Es que estoy casi... No, pues aquí igual. Yo he vivido varias vidas en la misma compañía. Bueno, y pongo yo, ya lo teníamos sabido. ¿Por qué? Pues somos muy severos en eso. Has vivido varias vidas en una compañía, claro, no vas a estar pues no sé, de meritorio 20 años. Sí, pero la cultura es la misma, aunque hayas cambiado de unidades de negocio, la cultura es la misma, los valores de la compañía son los mismos, el CEO igual es el mismo. Y esos son los que tienen menos red de contactos, además, porque como han estado siempre en ese mismo mundo, nunca mejor dicho, es un freno. Sí, muy bien. ¿Cómo se construye una reputación profesional?
Pues yo creo que trabajando bien, siendo honestos, rodeándote de un buen equipo que hablábamos antes y tener las ideas muy claras y sentido común sobre cómo marcar las estrategias de las compañías. Eso lo tienes que dar a conocer. O tú o tu equipo, existen los directores de comunicación que pueden ayudar a hacer un poco de noticias pues en los medios de comunicación o en las redes sociales, en eventos, o los tienes que ir construyendo un poco, tienes que participar cuando te inviten de vez en cuando a algún sitio. No te digo que estés continuamente yendo a un sitio a contar lo que ha pasado en tu compañía, casos de éxito y demás. Puedes participar y dar charlas en las escuelas de negocio, que eso es un altavoz bastante potente, de que puedes hablar de best practice que has tenido tu compañía, que luego que salen en otros lados, y entonces es un poco lo que a la gente le ayuda a ir construyendo y hacia adelante. Yo creo que hay que ser básicamente honesto, marcar estrategias y rodearte de un buen equipo. Sí, porque una trayectoria profesional al final, una trayectoria directiva es lo que uno hace, lo que uno es, pero también es lo que uno dice de él, ¿no? Claro. Y cómo se puede controlar esa narrativa, ¿no? O esa reputación. Vamos a ver, hay gente especialista y que le dedica tiempo en su día a día a tener una buena imagen en el mercado. Y marcan unas estrategias personales que se acaban notando. Que no son profesionales. Y hay otros que no tienen en su día a día esa estrategia, por así decirlo, y es el mercado el que habla bien de ellos. Y esa reputación es la que vale. Sí. La que sale del mercado con, oye, qué tipo más brillante, Amancio Ortega, fíjate lo que ha hecho y tal. Y no es que Amancio Ortega tenga el instinto de tener una reputación. Sí. No la busca. Hay como dos reputaciones. Sí. La que sale del ambicioso pusher y que se rodea y que crea, y la que de manera discreta es el mercado el que habla de él. Sí. En función de las cosas que ha ido haciendo él claro. o la empresa para ello. Yo también a veces cuando hablo con headhunters y comparto un perfil de algún directivo, digo, creo que es muy buen directivo y mejor persona. Porque hay otros que pueden ser muy buenos profesionales, pero siempre tienen pues alguna caída o ha tenido hasta muchos años en una compañía, o al contrario ha cambiado mucho, o bueno, o le falta un idioma o algo, o sea, hay que pueden tener diferentes niveles de profesionalidad. Sí. Y aunque uno no busca trabajo, es importante mantener relación con los headhunters. Hombre. Y con la red de contactos, claro. Dice un refrán chino, espabila, torpe, es más tarde de lo que piensas. Entonces estás tranquilo en una zona de confort en tu compañía y no estás en el mercado y un día te viene un hachazo y dices, pero bueno, ¿qué me ha pasado? Tienes que estar permanentemente en eso. Nosotros cuando se recolocan, a los directivos les aconsejamos que vayan a despedirse y que les comenten a los headhunters desde su nuevo correo electrónico, gracias porque me has ayudado, me has escuchado, lo que sea, y que aquí tienes mis nuevas coordenadas. Porque ha habido alguna persona en el pasado que dice, a ver, Bea, te veo todos los candidatos que me envías, pero luego cuando se recolocan, directores generales y tal, no me lo dices. Y digo, hombre, claro, no, y digo, tú también tienes que seguirlos, que los has visto y tienes ahí un equipo y eso, pero es muy importante. Yo creo que es de bien nacido ser agradecido y tienen que ayudar y que comunicar al headhunter y ofrecerse a compartir. Estupendo. Señores, vamos a ir cerrando con 2 preguntas que hacemos siempre en todos los episodios. ¿Preparados? Y bueno, cuando cerraremos el episodio 100, haremos un libro con las respuestas. Mira. ¿Cuál es el error más frecuente que impide a un directivo llegar al siguiente nivel? ¿Cómo? ¿Cuál es el error más frecuente que comete un directivo para llegar al siguiente nivel? Yo a pensarlo, porque yo lo tengo claro. Tener prisa. Es decir, cuando tú tienes talento y eres un líder, el propio microclima, macrosistema, te ayuda. Si tú estás forzando y de repente no estás tan maduro para ascender y asciendes sin estar tan completamente maduro, tienes un error y eso te cuesta. Sí. Entonces, yo he visto gente brillante que ha querido ir muy deprisa
Y eso es un error. Clarísimo. Es el que más se da cuando he visto fracasos en gente que no tenía por qué haber fracasado. No, tú tenías que haber estado como director de operaciones 2 años más. Sí. Y no buscarte ya por tener mejor coche y más salario en la competencia una dirección general. Todavía no estabas. Y el fracaso en el mercado español sigue costando, ¿no? Es decir, es un debe, ¿no? Nosotros psicológicamente ayudamos a que tengan un discurso positivo. De todo se aprende. Y nosotros valoramos más los candidatos que han tenido éxitos y fracasos que los que solo han tenido éxitos. Porque el día que tengan un fracaso... Lo tendrán en un mandato vuestro. Mejor haberlo tenido antes. Sí. Es un activo el tener en tu expediente fracasos. Yo ahora que he estado pensando, creo que una de las cosas que más frena al directivo el avanzar es la falta de autoconocimiento. Que por eso mira. El autoconocimiento, si no se conocen bien, si no sabes una cosa, pues tienes que invertir tiempo en adquirir las competencias o el conocimiento, lo que sea. El dominio de eso. Entonces, y luego, si no te conoces bien, pues quieres ascender antes, que es lo que dices tú de la carrera, que quieres llegar antes, no sé, por envidia, por ambición, por lo que sea, quieres llegar antes. Pero es muy importante el autoconocimiento, tanto para progresar como cuando estás fuera de las compañías, que te conozcas bien, para aportar claramente valor allí donde vayas a ir. Sí. Es básico. Hay sitio en las compañías para todo tipo de perfiles, tienes que encontrar tu hueco. Sí. Tienes que saber hasta dónde llegas, qué es lo que puedes hacer y tu momento. Efectivamente. Excelente, me ha encantado. Gracias. Mira. Y la última pregunta, un consejo para, no sé, un directivo de unos 40 años, si tuviera que invertir en una sola competencia para proteger su carrera en los próximos 10 años, ¿qué competencia sería, no? Empiezo yo, la empatía. Debería tener empatía con su equipo, debería tener empatía con los proveedores, con los clientes, empatía con los proveedores, con los intermediarios, con los headhunters, con la gente que le rodease, empatía con el mercado, aportar conocimiento fuera del mercado y así va construyendo su red social, va construyendo su marca fuera de la compañía. Debería ser generoso con el ámbito profesional. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La empatía es fundamental. También la honestidad consigo mismo, ¿no? Es decir, parece que estamos hablando ya de cosas filosóficas, pero es muy importante. La honestidad contigo mismo te lleva a trasladar y a irradiar honestidad en lo que haces y con tus equipos. Y eso queda claro. ¿Cuántas veces hemos visto gente que ha ido triunfando en su posición y deja cadáveres? Y deja historias difíciles de explicar. Entonces, sé honesto, ten confianza en tus habilidades, ten empatía, no vayas de nada, en ese sentido de superioridad abrumadora. Esto va de otra historia y cada vez más, porque como por un lado en el mundo en el que nosotros vivimos del executive search y tú en el del outplacement, hemos pasado hace unos años una cierta edad ya era un cierto límite. Ahora no, ahora ya ha habido una cierta laxitud en eso y ya se permite gente. Yo he presentado no hace mucho gente de 65 años, 60, perdona. Y sin embargo así, ahora mismo, y eran los jóvenes los que estaban tomando ese relevo. A los jóvenes les faltaba la experiencia. Y ahora vivimos en un mundo mix, como jamón de York en el sándwich, donde por un lado se coloca gente madura, senior, de 60 años, y por otro lado compiten con gente abrumadoramente brillante y sobre todo en mi sector, en tecnología, de 30 años. Sí. Entonces, es así, pero tienes que ser honesto contigo mismo y saber hasta dónde llegas. Sí, muy bien. Un punto de humildad, ¿no? que comentabas. Sí, muy importante. Buenísimo. Pues vamos a ir cerrando el capítulo. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Esto es Fuera de Serie de Actual Talent, episodio de cómo funciona el mercado de la alta dirección en la sombra.